oyentes y videntes de Radio Sefará, tenemos el gusto nuevamente de estar con Mati Zweig en su sección Al Este de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal? Esta vez un poco al sur de nuestra historia. Bueno, es el este, pero es un este un poco diferente del que veníamos tratando con Sí. las comunidades ashkenazíes. Vamos a hablar de Grecia, donde la mayor parte de su historia está vinculada al mundo sefardí, ¿verdad? Pero no solamente. Y para eso te doy la palabra para que sigas hablando. Bueno, gracias Jorge. Esta vez vamos a hablar de los judíos de Grecia. Los judíos de Grecia, primero que nada, ya hablamos de varias comunidades antiguas. Esta sobrepasa a todas. Tienen 2600 años de antigüedad, o 2550, algo por el estilo, porque se dispersaron tras el exilio babilónico. Y después, si te acordás, vino Alejandro Magno en algún momento y las conquistas de él hicieron expandir más la diáspora judía en Grecia, y de gente que se escapaba de la zona de Judea y llegaba justamente a Grecia. Y todo esto hizo que comenzara la creación de comunidades únicas, no sefaradíes, que se llamaban los judíos romañotas. Los judíos romañotas desarrollaron además una cultura muy especial, y tenían su propio lenguaje que se llamaba el yevánico. Y el yevánico, de ahí viene la palabra Yaván, o sea, Grecia en hebreo. Y lo que es interesante que en aquella época, o sea, de más de 2000 años, había un concepto griego de integración y de ciudadanía, también para que los judíos puedan integrarse a las polis y sin perder incluso la identidad, respetando la identidad. Así que en esa época, relativamente a la barbaridad que se vivía en esa época, eran comunidades estables y prósperas. Luego pasaron cientos de años y cuando más llegaron judíos, por supuesto, fue en la época de la Inquisición. Llegaron cualquier cantidad de judíos y los sultanes otomanos que estaban ahí en esa época los recibieron bien, les servía todas sus habilidades para lo que ellos precisaban en su imperio. Y los judíos se establecieron principalmente en Salónica, o como ellos dicen, en Tesaloniki. Entonces esa ciudad salónica se convirtió en un importante centro de vida judía, y los judíos eran la mayoría de la población en el siglo XV, XVI, y dominaban la vida económica y cultural por lo menos 200, 250 años. Es algo realmente impresionante en la historia del judaísmo también. Ahora, lo que fue muy interesante fue esa mezcla entre los sefaradíes que vinieron y las comunidades locales judías romañotas, que se convirtieron en una fusión única de tradiciones y de idiomas. Y luego, como sabemos, llegamos al siglo XIX y a más integración, y luego llegó el siglo XX, y en la década del 30 surgieron, por supuesto, organizaciones antisemitas, lo que llevó a actos de violencia, aumento de la emigración, eh, aunque algunos líderes locales también actuaron para proteger la comunidad. A pesar de todo, llegó el Holocausto. Llegó 1942, vino las deportaciones, la ocupación nazi, y las deportaciones fueron sistemáticas. El 96% de los judíos de Salónica, por ejemplo, que eran más de 46.000, fueron enviados nada más ni nada menos que a Auschwitz. O sea que en Auschwitz murió toda la comunidad de Salónica, menos 4%. Y como en todos los países también hubo casos individuales, no muchos, pero hubo, de cristianos, griegos, incluso miembros clérigos de la Iglesia Ortodoxa, que ayudaron a esconder y a salvar a judíos. Luego, por supuesto, después de la guerra, empezó el periodo de reconstrucción. La mayoría ya ni volvió, y los pocos que quedaron
volvieron a Grecia, encontraron sus comunidades devastadas, los sinagogas y los cementerios destruidos totalmente, y hubo que empezar todo de cero, y muchos emigraron. Por eso llegamos hasta hoy en día en que la comunidad autóctona, me refiero, judía griega, es pequeña, pequeñísima, incluso tiene, no sé, 1.100 personas, y está activa más que nada en Atenas y en Salónica, y antes, cuando antes había docenas de ciudades con comunidades judías. Y se ocupa más que nada, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, o sea, las comunidades pequeñas se convierten con todo ese pasado riquísimo en una especie de sociedad inmobiliaria, porque reciben del gobierno todas las cosas que pertenecían a los judíos. ¿Ok? Cuando son países como en el este que no realmente devuelven patrimonio o recién empiezan a mover, digamos, todas la legislatura para poder devolver patrimonio. Entonces, mientras tanto, todos los años lo que hacen es devolver a las comunidades que tienen que también usar esas propiedades para poder conseguir dinero, para poder arreglarlas, para poder levantar de vuelta los cementerios destruidos, etcétera. Hay muchos que tienen, o sea, mucha relación, por ejemplo, la comunidad con Yad Vashem, tienen un museo judío, y hay historias muy especiales de la Segunda Guerra, como por ejemplo los judíos de Ioánina. Los judíos de Ioánina estuvieron en esa ciudad durante más de 2000 años, o sea que eran uno de los más antiguos de las comunidades, y muchos se sentaron en Ioánina también de los sefaradíes, se mezclaron con los locales, como habíamos hablado, y la mayoría vivían en lo que se llamaba, perdón, el barrio judío, o sea, el Castro. Castro viene a ser el barrio antiguo, y tienen la sinagoga vieja, se le llamaba así, y era una comunidad modesta, pero que se dedica al comercio y a los oficios tradicionales. En 1944 fue muy interesante porque en marzo dijeron que tenían hasta junio, muchos judíos tenían tiempo para presentar documentos para irse de Grecia, pero muchos no lo pudieron hacer porque, por ejemplo, los que tenían ciudadanía española, Franco les cerró la posibilidad de volver a España. Y entonces lo que pasó fue que de 1960 judíos vinieron los alemanes, los mandaron a Auschwitz y murieron 1800. Se salvaron 106. Eso es increíble. Así que es un ejemplo de muchos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en la posguerra y en la época moderna, como decíamos, que tienen que convertirse las comunidades en modernas, hay que preservar el patrimonio. Y hay también algo que justamente yo estuve en estos días en Atenas y estuve con una persona que es una señora judía israelí y griega, nacida en Grecia, de madre griega de Larisa, un lugar muy importante para los judíos, y de padre turco justamente, sefaradí, y creció en Atenas. Y me dice que hoy en día hay miles de judíos en Atenas que no son considerados parte de la comunidad porque son israelíes. Los israelíes de a poco, en los últimos 20 años especialmente, han ido a vivir en forma intermitente o permanente, especialmente en Atenas. Comercio, hoteles, inmobiliaria, o todos esos chicos que van con la laptop, se alquilan un apartamento y se van a vivir a Grecia y trabajan con sus empresas de high-tech de Israel. Y bueno, en todo caso, si hay alguna crisis o una reunión, se toman un avión en 1 hora 45 minutos, están en la oficina. Claro, sí, O sí. sea, increíble, pero es algo que al principio fue como intermitente y hoy en día es un río de gente que se vino a vivir a Grecia y que la comunidad no es que no los acepta, pero quieren mantener sus rasgos. Y los israelíes en general o no van a la sinagoga o van a Chabad, o a veces los dejan entrar un poco en la comunidad, pero en forma individual. No hay
una aceptación, digamos, o un llamado a todos los turistas israelíes a venir a la comunidad griega. En ese aspecto tratan de mantenerse por separado. Ahora, lo que te quería contar también es que hay, yo qué sé, hay figuras históricas judías que tal vez algunos las conocen o las conocen menos. Por ejemplo, Albert Cohen, que es un novelista suizo, pero nació en Corfú, es un judío griego, sefaradí, y tiene, yo qué sé, obras importantes como Belle de Signer, por ejemplo. Luego tenés a Rosa Ashkenazi o Ashkenazi, que es la cantante legendaria que la llaman la reina del rap bético, Sí, sí, sí. o la Billie Holiday del blues griego, porque así es considerada. Era una familia sefaradí de Constantinopla, vivió en Salónica, y tenés gente del pasado como el Antígono de Soco, que es el sabio judío del siglo III, del 200 y pico, considerado el primer judío prominente con un nombre griego. Y bueno, y bueno, si hablamos de eso, también tenés, yo que sé, a Filón de Alejandría, Filón de Alexandria, Pero que es de Alejandro, Alejandría, de Egipto, pero es griego, perdón, y es un filósofo judío del periodo helenístico y fue pionero en combinar el pensamiento judío con la filosofía griega. Creo que es el sueño de muchas personas que se convirtieron en seculares, ¿verdad? Porque, y estamos hablando hace 2000 años atrás, un genio total. Ahora, desde el punto de vista de las figuras modernas, eh, tenés en Israel, por ejemplo, a Linoy Ashram, la medalla de oro olímpica en gimnasia, que es judía griega, o sea, de padres judíos griegos. Tenés al político y ministro Ofir Akunis, que ya fue ministro de Ciencias y de otras cosas. Es un miembro de la Knesset, también es de origen griego. Y escuchá bien a quién tenemos: a Moisés Mijail Burlas. ¿Te suena el nombre? no, con ese nombre no, pero supongo que tiene un seudónimo, No, no, no. Es ¿no? el padre de Albert Burla, el director de Pfizer, que fue el que trajo la vacuna del COVID. Ah, amigo, o sea que era también de ahí. Los padres de Albert Burla eran Ujú. los dos de ahí, eran los 12 escapados del Holocausto. Los abuelos murieron en Auschwitz, pero los padres se escaparon porque les dijeron, el abuelo mismo, que lo agarraban justo los nazis, le dijeron, váyanse por el otro lado al bosque o algo, y se escaparon. Ujú. Y así pudieron sobrevivir y dar a luz a la persona que, para bien y para mal, nos trajo en forma masiva las famosas vacunas del COVID. Ujú. Albert Burla, que también podría hacerse un capítulo sobre él. Después, en Israel también tenés gente griega, pero que tuvo una impronta muy importante en meter la música griega en Israel en los años 60 y 70, como Ari San, Claro que por sí, ejemplo. te lo iba a O mencionar sea, yo, que, que, que- ¿verdad? que luego acabó sus días haciendo música griega en Estados Unidos, ¿eh? Sí, porque ahí se hacía el dinero con las comunidades, pero bueno, tenés también al jugador de Maccabi Tel Aviv, Moti Arroesti, que él es israelí, pero de padres griegos, De y tenés a baloncesto, uno de que es baloncesto. griego y que fue ministro en la época de Bennett Lapid, y también del partido de Lieberman era, después se retiró, que es Eli Avidar, que es un tipo, un ex diplomático y también político israelí. Ahora, una persona que para mí, yo qué sé, conlleva en sí toda la, ¿cómo decirlo?, grieguidad, es justamente una persona que nació en Israel, pero que es más griego que muchos, que es Yehuda Poliker. Sí, el Yehuda cantante. Poliker empezó como rockero, luego pasó más al folclore israelí griego y terminó haciendo uno de los álbumes más importantes de toda la historia de Israel, que se llamaba Cenizas y Polvo.
y que tiene la canción emblemática. Él era hijo de sobrevivientes del Holocausto que venían de Salónica, justamente, y, y me gustaría un poco, ¿por qué fusiona las guitarras del rock con instrumentos tradicionales griegos como el buzuki, la baglama, y muchas melodías griegas que se mezclan en sus álbumes, también en Einaim Sheli, en mis ojos, del año 85, que es una obra maestra realmente, porque muchos israelíes tradujeron canciones del griego y las cantaron en hebreo, pero él fue uno de los que lo hizo lo mejor porque tomó canciones de poetas realmente fuera de serie. Por ejemplo, en Grecia él recibió en el 2014 la Cruz de Oro de la Orden del Fénix por haber traído la cultura griega a Israel de la manera en que lo hizo, con ese sentimiento y con esos valores. En el álbum, por ejemplo, de Efer Beabak, o sea, de Cenizas y Polvo, realmente muestra lo que significa ser uno de segunda generación en general de sobrevivientes del Holocausto. En general, la gente cuando habla del Holocausto tampoco se acuerda que de los Balcanes mataron a la mayoría. Se acuerdan más que nada de los polacos, de los checos, de los húngaros, pero aquí también toda la comunidad fue convertida en cenizas prácticamente. Quedaron pocos, se fueron hacia Israel, Estados Unidos, otros lugares. Y me gustaría leer la canción Cenizas y Polvo, Ujú. en su traducción al español, y si te parece bien, luego terminamos escuchándola. Por supuesto. Cenizas y polvo, un día de primavera, el olor a lilas entre las ruinas de tu ciudad, un día hermoso para pescar en el río, dentro de mí mi corazón está roto, allí estaba y no estaba. Tu hija es una mujer pequeña, gente que nadie conoce, ni siquiera hay una casa que recuerdes. Y si te vas, ¿a dónde vas? Para siempre todo será cenizas y polvo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Años y nada se borra. Llévate un abrigo, hará frío, un poco de dinero en el bolsillo, azúcar de cristal. Si los días se vuelven duros, recuérdame de vez en cuando, y si es en un viaje más desesperado, a la cabaña, al terreno, por el sendero de la ciudad vieja, nadie te esperará en la estación. ¿Quién endulzará tus noches? ¿Quién escuchará tu llanto? ¿Quién se quedará a tu lado en el camino? Llévate un abrigo, hará frío. Pues te agradecemos mucho, Mati Zweig, que nos hayas atendido, hablado así tan a fondo de la comunidad judía de Grecia, su historia, y nos quedamos con esa canción en hebreo de Yehuda Poliker que nos acabas de traducir. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, realmente lo siento en el corazón. יום אביב ריחות לילך בין חורבות העיר שלך יום יפה לדור בנהר בתוכי הלב נשבר שם הייתה בינה ילדותך
אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ועבר. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק. קחי מעי, יהיה לך קר, כסף כיס, גביש סוכר. אם יהיו קשים הימים, תזכרי בי לפעמים. ואם זה עוד מסע נואש, אל הצריף, אל המגרש, במסילת העיר הישנה, איש לא יחכה בתחנה. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ועבר. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק. מי ימתיק לילותייך? מי יקשיב לבכייך? מי ישמור צעדייך בדרכך? לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ועבר. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק. קחי, יהיה לך קר,